mayoría de los sujetos que son, bueno, buenísimo, en la mayoría de los sujetos que vamos a tener, que son en general de bajo o de mediano riesgo, al menos a 10 años. Entonces tenemos un tema importante en el cual los scores fallan para definir la chance de tener un evento cardiovascular. Cuidado, Vichy, sacale. Bueno, entonces, el riesgo cardiovascular clínico por scores lo tenemos, y ahora, ¿qué nos aportarían los biomarcadores? Biomarcadores, básicamente tenemos PCR ultrasensible, ApoB, colesterol no HDL y triglicéridos como elementos que se agregan a los scores clínicos típicos que contienen ya colesterol y colesterol HDL. El problema con los biomarcadores, todos ellos, es que nuevamente, dado determinado valor, se superponen en forma muy importante las personas que finalmente no tendrán eventos y aquellas que sí los tendrán. Entonces, ahí es donde nos aparece cuánto nos aporta el tener, el conocer determinadas imágenes cardiovasculares que nos muestren aterosclerosis subclínica y cómo esto redefine o recalifica el riesgo. Básicamente, si vamos a pensar en aterosclerosis subclínica, las dos cosas que son cruciales son la presencia o no de placas y el score de calcio coronario por tomografía. Es claro que el espesor de íntima media ya no representa un indicador, un driver aceptado y confiable para tomarlo como predictor. O sea que son placas o score de calcio coronario. Básicamente, esto es lo que hacen tanto placas como score de calcio, pero hablando de placas, el estudio ARIC incorporó más de 11.000 pacientes y lo siguió más de una década, estableciendo quiénes tenían placa y quiénes no tenían, y viendo cómo el tener placa podía influir en la aparición concreta de eventos a 10 años o a algo más de 10 años, que fue la mediana de seguimiento. Entonces, lo que hizo el score de Arica en realidad, por un lado, estableció los pacientes qué riesgo tenían de acuerdo a sus scores clínicos o a sus factores de riesgo, y por otro lado, cuánto le agregaba la presencia o no de placa al score clínico o a los factores. Entonces, por ejemplo, cuando el paciente tenía menos de 5% de acuerdo a sus factores de riesgo a un score clínico, la mayoría tenía ese mismo riesgo cuando uno buscaba placa, pero había pacientes que personas que por la presencia de placa se recalificaban y tuvieron un riesgo más alto, en definitiva, en el estudio, en el seguimiento. Más o menos un 9% de los pacientes se recalificó a riesgo intermedio. Del mismo modo, cuando el paciente tenía 5 a 10% por score clínico, la mayoría estaba en eso, el 62%, pero había un 15% que se recalificó a riesgo más alto. Si tenían 10 a 20% por scores clínicos, la mayoría refrendó o tuvo ese riesgo, tuviera o no tuviera placa, pero un grupo de pacientes se recalificó por tener placa hacia arriba. Y lo más importante entonces es que el índice de reclasificación neta clínico, sobre todo en pacientes de riesgo intermedio, 5 a 10 y 10 a 20, fue superior al 20%. Y lo que es más importante es que la reclasificación ascendente es la importante. O sea, lo que yo quiero saber es si un paciente, por saber que tiene placa, realmente sube, porque por ahí el paciente mismo, si no tiene placa, queda igual o baja su riesgo, y es un paciente que no me va a alarmar o que no va a representar un desafío para cuidarlo más. La clave es saber a quién yo debo accionar más, en quién debo poner más intensidad. En cuanto al score de calcio, el problema es que nosotros no disponemos básicamente en nuestro medio de score de calcio, no porque no se haga, sino porque los financiadores de salud no cubren, en general tratan de evitar el score de calcio por tema de costos. El score de calcio coronario, para que todos sepamos de qué estamos hablando, porque algo de score de calcio uno a veces puede disponer, es una tomografía de multicorte de tórax que se pide para score de calcio coronario. O sea, es una tomografía con bastantes pistas
de tórax para mirar eso. Y es clave que no tenga contraste. O sea, esta tomografía nunca lleva contraste, porque el contraste impediría el conteo del calcio. Es una tomografía sin contraste. Y que tenga 64 pistas al menos para que sea confiable. Como dato adicional, el score de calcio es muy adecuado para medirse con un tomógrafo de más de 64 pistas, particularmente si el paciente tiene frecuencia cardíaca baja, y eso se puede solucionar si el paciente no está adecuadamente, uno lo puede beta bloquear más para tener un resultado más confiable. Entonces, lo que mide el score de calcio tomográfico es en concreto cuánto calcio tiene el paciente, es así de simple. Lo que nos da como resultado es un valor cuantificado, específico, en unidades Agatston que miden la densidad de calcio. También nos da el volumen de calcio detectado, que tiene una correlación con las Agatston. Nos da la distribución de calcio coronario, por ejemplo, nos dice que todo está en la descendente anterior o que está distribuido de determinada manera, y el calcio valvular aórtico si así lo solicito. Entonces, por ejemplo, un score de calcio coronario vendría informado como 1.365 unidades Agatston, pero a su vez nos dice cómo está distribuido en la descendente anterior, en la circunfleja, en la coronaria derecha. Por ejemplo, en este paciente, de esos 1.365, más de la mitad estaba en la descendente anterior. Ese dato podría ser importante si yo estoy pensando en más riesgo del paciente. A partir de esta información, lo más interesante salió a partir de un estudio MESA que ahora se los muestro, pero es que nos permite estimar el riesgo a 10 años, ya no por scores clínicos, sino por el calcio concreto que hay en el paciente. O sea, el score clínico con enorme superposición ahora cuenta con un nuevo dato que es la injuria vascular, el daño que ya hay, el calcio que hay depositado. Nos percentila al paciente de acuerdo al calcio encontrado en función de la edad, o sea, nos dice, este señor tenía que tener X calcio, X número, pero en cambio de ese tiene este otro, y su percentilo de acuerdo a eso es 90%, o sea, está muy alto para su edad esperada, y además estima la edad vascular. Por ejemplo, dice que un paciente de 69 en realidad tiene una edad vascular de 90. O sea que son datos muy interesantes que se trasladan para que el médico pueda tomar decisión, que se agregan al score clínico y afinan mucho la puntería. Y les muestro, por ejemplo, este es un paciente mío, un paciente que me derivaron porque les había venido un score de calcio inesperado. Es un muchacho que sigo viendo, que tiene 50 años, tenía 50 años hace un par de años, cuando lo empecé a ver. Nada más era sedentario, presión arterial de 120 de sistólica no tratada y un riesgo estimado por scores de 4. O sea, los scores clínicos le daban 4% de chance de tener un evento cardiovascular a 10 años. Porque hubo alguna duda, el médico le pidió un score de calcio y el score de calcio que tuvo el paciente fue 144, que ahora les muestro cuánto es 144, bueno, malo. Esto lo percentiló en un percentilo 93%, era muy alto para la edad y sexo de ese paciente, 50 años varón, o sea, marcadamente alto, y permitió estimar el riesgo, pero esta vez no ya con los datos clínicos, sino a partir de ese 144, y el riesgo estimado a 10 años le daba 20%. Además, la edad vascular de este chico era 75%. O sea que el paciente partió de 4% de riesgo por scores clínicos y se recalificó, saltó 2 categorías y se recalificó a 20%. Para que tengan idea, símil coronario sería, entre comillas, ¿no? Con todas las salvedades que podemos discutir, pero fue una reclasificación ascendente. Y estos datos vienen todos a partir de un estudio que ya está publicado hace muchísimos años, muy conocido, que es el estudio se llama MESA, más de 6.700 sujetos asintomáticos en prevención primaria, a quienes se les hacía un score de calcio, y lo que se vio es que la evolución o la chance de eventos era muy diferente de acuerdo al score de calcio, de 0, y eso se tomó como unidad, 1 a 10, fíjense que más que triplicó la chance, 100 a 300
más de 7 veces, y más de 300 casi 10 veces el riesgo. O sea, el tener calcio coronario en un valor determinado de unidades Agatston multiplicaba el riesgo, y este score está disponible. Tenemos el tema de que los financiadores de salud no nos permiten disponer, pero este elemento se los quiero traer porque es sumamente útil y en todas las recomendaciones internacionales está. Entonces, estudios más recientes, a partir del score de calcio, tomaron, por ejemplo, este estudio publicado hace un par de años, en más de 60.000 sujetos sin enfermedad vascular conocida, prevención primaria, más de 12 años de seguimiento, y fíjense cómo el score de calcio de 0 se asoció a todos los índices de mortalidad coronaria, cardiovascular o total, sumamente bajos, y contrariamente cercanos a 1.000 o más de 1.000, tuvieron los mayores tasas de eventos en distintos rubros de mortalidad. O sea, el score de calcio predijo adecuadamente estos 3 ítems. Por ejemplo, y en esto la discusión de si nosotros vamos a elegir tratar en base a la evidencia o en base a la injuria vascular, se evaluó entonces la indicación de estatinas en este otro estudio, la indicación de estatinas basada en estudios clínicos, sería pensamiento basado en la evidencia, sabiendo que tal estudio mostró reducción de riesgo. Si este paciente hubiera entrado al estudio, luego le doy lo que el estudio exploró, por ejemplo, versus la indicación de estatinas basada en esto, en placa, en injuria vascular, en este caso en score de calcio. Este estudio tomó 4.085, evaluó pacientes del estudio MESA, 5.600 de los 6.700 totales, y de esos 5.600, 4.085, o sea, más del 70%, hubiera ingresado a un estudio controlado y randomizado de prevención primaria con estatinas. Como les dije antes, el estudio MESA tenía todos pacientes en prevención primaria, y de estos la mayoría hubiera entrado en un estudio. Entonces, estos son estudios en prevención primaria, y esta corte, que es casi la total del estudio MESA, el 73% hubiera entrado en un estudio y el 27% no. O sea, le hubiéramos dado o no estatinas de acuerdo a estos estudios al 73% de los pacientes. Tomando ese 73%, a esos 4.085 que hubieran entrado, les hicieron score de calcio. Acá tenemos la población total, hombres y mujeres. Veamos solo población total. El 44% de los pacientes tuvo score de calcio de 0 y el 27% tuvo score de calcio de más de 100, en este caso. En el seguimiento hubo eventos tanto cardiovasculares, se contaron los eventos coronarios, y claramente los pacientes con score de calcio de más de 100 tuvieron muchísimos más eventos coronarios y eventos cardiovasculares totales testeados o comparados contra los de score de calcio de 0. O sea que independientemente de si hubieran entrado o no en el estudio, todos estos pacientes hubieran entrado en alguno de los estudios, pero el 27% realmente tenía claramente riesgo, y esto lo que quiere decir es, bueno, tenemos esta evidencia, pero a su vez podemos ajustar de acuerdo a la injuria vascular. El score de calcio de 0 se asoció a bajísima tasa de eventos, y los scores de más de 100 triplicaron o cuadruplicaron el riesgo del paciente. El paciente hubiera entrado al estudio, pero a su vez, si tenía score de más de 100, claramente ese paciente era el que más tenía que ser cuidado con estatinas. El score de calcio, entonces, nos provee un factor cuantificador claro, 130 unidades Hounsfield que se miden, son las unidades que se miden en tomografía, corresponde a una unidad Agatston de calcio, o sea que además de identificar el riesgo, nos dice un número, nos cuantifica, no nos dice placa sí o placa no. A veces tenemos este problema con las placas, era placa, no era placa, era mínima, era enorme. Uno la ve, otro no la ve. Bueno, esto nos cuantifica, eso es poderoso, por lo cual provee un factor multiplicador y reclasifica o sea, es el que mejor reclasifica entre 30 y 50% de las personas con riesgo intermedio. Así como veíamos que las placas por ARIC, 20-22% de reclasificación, el score de calcio reclasifica casi a la mitad de los sujetos. Entonces, ¿qué dicen las guías? ¿Qué hacemos? ¿A quién le pedimos
un ultrasonido, a quién le pedimos un score de calcio, a quién le damos estatinas en base a esto. Este es un documento de posición que redactó y se publicó en la revista Argentina de Cardiología en 2018, y nosotros establecimos a quién darle, cuánta intensidad de estatinas y hasta cuánto bajar, y en todos los subgrupos nada más les remarco cómo definimos qué hacer con los pacientes de ateromatosis subclínica. Definimos darle moderada a alta intensidad y una meta menor de 70. Después de evaluar mucha bibliografía, uno se encuentra con un panorama árido, en el sentido en que no hay estudios que enrolaron pacientes con ateromatosis subclínica y testearon con distintas intensidades. O sea, la mayoría de los estudios nos proveen información referente a que la ateromatosis subclínica suele asociarse con alto riesgo o con muy alto riesgo. Entonces, el grupo nuestro trató de volcar eso a la acción y definió moderada a alta intensidad y una meta no muy severa, pero una meta importante de bajar el LDL a menos de 70 y además bajarlo más de la mitad de su valor inicial. Entendiendo entonces que estos pacientes tenían claramente más riesgo que un paciente sin ateromatosis subclínica. Si miramos las guías americanas de lípidos y la de prevención americana del 2018 y 19 respectivamente, hay 4 grupos a quienes se les indica estatinas: los pacientes en prevención secundaria, los de LDL muy alta, los diabéticos y los pacientes con riesgo de más de 7.5% por el score o calculador que ellos, digamos, eligen. Acá vamos a tener a los pacientes con eventual ateromatosis subclínica, o sea, no son de prevención secundaria, independientemente de su LDL, y no son diabéticos, pero pueden tener o no ateromatosis subclínica, son prevención primaria. Entonces, en este grupo, lo que la recomendación americana hace es 40 a 75 años y LDL de más de 70 y menos de 190, porque si es de más de 190 le dan estatinas igual, sin diabetes, porque si es diabético le dan estatinas igual. A esos, si el riesgo es muy bajo, menor de 5, o si el riesgo es muy alto, mayor de 120, acá en el bajo se discute, en el alto se entrega estatinas de alta intensidad, pero de 5% de riesgo a 10 años a 19% en todo este grupo, además de discutir directamente o se ve si hay potenciadores de riesgo y score de calcio, o se da directamente estatinas de moderada intensidad, entendiendo que los potenciadores de riesgo para los americanos son antecedentes heredofamiliares, colesterol alto sin ser LDL de más de 190, de 160 a 189, síndrome metabólico, insuficiencia renal, enfermedades inflamatorias crónicas, menopausia precoz, eclampsia y preeclampsia, y como marcadores lipídicos, hipertrigliceridemia, PCR mayor de 2, lipoproteína mayor de 50, ApoB mayor de 130 o índice tobillo-brazo menor de 0,9. Y ellos deciden que harían score de calcio coronario tomográfico en personas de más de 5% de riesgo a 10 años y menos de 20, o sea, de 5 a 19, con una fuerza de recomendación y evidencia 2A y B respectivamente. O sea, bastante aceptable. Ellos usan muchísimo el score de calcio como modificador de riesgo en una amplia gama de pacientes con riesgos diferentes de 5 a 19%. Si el score de calcio es 0, dirían no estatinas y repetir score de calcio eventualmente a los 5 años. Si el score de calcio es 1 a 99, darían estatinas si es mayor de 55 años. Y si el score de calcio es más de 100 o de percentilo de más de 75%, darían estatinas aunque sea menor de 55 años. O sea, estatinas acá, por arriba de 0, ya estatinas si es mayor de 55 años. El score de calcio de 0 es confiable, es positivo, es un dato muy a favor, pero ellos aclaran que sería menos tranquilizador, o sea, lo tendríamos que descartar o que minimizar en información en tabaquistas, en diabéticos,
en antecedentes heredofamiliares pesados, aunque tengan score de calcio de 0, y en enfermedades inflamatorias, que son todos estados o escenarios con mayor chance de placa blanda o placa no calcificada, como pasa en los jóvenes. En esas personas el score de calcio de 0 es menos tranquilo, digamos. ¿Qué dicen los europeos? En el caso de los europeos, la mayoría de los pacientes con ateromatosis subclínica queda encuadrado en alto y muy alto riesgo. Si ustedes se fijan, no hay una especificación de esto. Los pacientes de muy alto riesgo, desde ya, prevención secundaria, claras placas enormes en coronariografía o en estudios por imágenes, scores altos, hipercolesterolemia familiar, diabetes con daño de órgano blanco, insuficiencia renal, pero no está clarificado dónde caen. Pero la mayoría de los pacientes con ateromatosis subclínica caen en alto y muy alto riesgo, y si vamos a ver las metas, estamos hablando siempre menos de 70 miligramos por decilitro de LDL en pacientes probablemente de este tipo. En las guías entonces europeas del 2019 de lípidos y la guía más reciente del año pasado de prevención en la práctica clínica, le otorgan 2B de recomendación y B de evidencia para indicar ultrasonido o indicar score de calcio para establecer o ayudarnos al riesgo, a establecer el riesgo coronario, pero lo aplican a riesgo bajo o moderado. O sea, los americanos son mucho más emprendedores con el score de calcio, y los europeos priorizan el score de calcio por sobre la placa, y aclaran que si no disponemos de score de calcio, la placa tiene similar, digamos, fuerza de recomendación y grado de evidencia. ¿Cómo predice finalmente la ateromatosis subclínica el riesgo individual? ¿Qué es lo que pasa en este tipo de pacientes? Por ejemplo, tenemos un paciente de 55 años, el score, perdón que no lo llego a leer, es varón, colesterol de 250 total, HDL de 45, no fuma, presión de 135, presión arterial sistólica de 135 no tratado, y un score de riesgo a este varón de 55 años con alguna cosita le da 5%. Si le hago el score de Reynolds, si tiene proteína C reactiva de más de 2, sigue en 5% para el score de Reynolds, que utiliza proteína C reactiva ultrasensible. Si le hago un score de ARIC, que incorporó placa, y el paciente tiene placa, se recalifica al 9%, o sea, pasa de 5 a 9. Y si le hago un score de calcio tomográfico y utilizo el score de mesa para cuantificar su riesgo, si el paciente obtiene 0 en su score de calcio, no es tabaquista, no tiene una condición por la cual el score de calcio sea subestimado para nosotros, baja a 2.7%, o sea, lo califica hacia abajo, descendente, nos quedamos más tranquilos. Si el paciente tiene 1 a 100 de score de calcio, sube a 12%, si tiene 100 a 300 de score de calcio, recalifica muy alto a 25%, y si tiene un score de calcio de más de 300, recalifica muy, muy alto a más de 30% de riesgo. O sea, un score de calcio muy alto nos mueve mucho la aguja. O sea, la presencia de placa o scores de calcio distintos de 0 recalifican en forma ascendente, y esa es la información que tenemos que utilizar para ser más incisivos o más intensivos en el empleo, en este caso, de estatinas en pacientes de prevención primaria. De alguna manera yo armé una comparación de scores clínicos y del score de calcio coronario y eventualmente placas. El score clínico no identifica sujetos que tendrán realmente eventos del universo de individuos de bajo y moderado riesgo. Todos caen más o menos parecidos y no sabemos quiénes realmente lo tendrán. El score de calcio coronario, eventualmente las placas, reclasifican sujetos de bajo riesgo y de moderado riesgo. O sea, es clave que un sujeto de bajo riesgo que tiene placas bilaterales o placas en más de un territorio tiene un riesgo claramente diferente que un paciente, que una persona que no lo tiene. Los scores clínicos trabajan con los factores de riesgo presentes. Los scores de calcio y el ultrasonido vascular trabajan con la injuria vascular. Capturan
el impacto de la injuria vascular, además de los factores que no nos permiten dirimir quién es quién. Los scores clínicos entonces no capturan el riesgo relacionado con algunos aspectos, por ejemplo, familiares, que la mayoría no los incluye, o genéticos. El score de calcio coronario y las placas capturan el riesgo independientemente de qué factor lo produzca. O sea, yo veo una placa o veo un score de calcio alto y no sé qué lo produce, pero esa persona tiene injuria vascular diferente que si no la tuviera, y su riesgo se recalifica hacia arriba. En los scores clínicos muchas veces el paciente y el médico pueden no reconocer el riesgo real. Ambos les parece que no hay mucho riesgo. El score de calcio coronario y las placas confrontan al paciente y al médico, y en el score de calcio cuantifican el riesgo. Entonces, de alguna manera, yo le puse imágenes como que el score clínico, desgraciadamente, es simple, barato, piola, todo, pero es un colador de perforaciones grandes, y la injuria vascular, el score de calcio y la presencia de claras placas en distintos territorios, sobre todo, son un colador muy finito que nos permite hilar fino. Entonces, lo que ocurre en el riesgo de los eventos futuros, cuando aplicamos, además de los factores de riesgo y de los biomarcadores, la presencia de ateromatosis subclínica, es que las dos poblaciones sin eventos y con eventos, que parten de un similar riesgo clínico, cuando tienen injuria vascular se mueven identificando claramente o reclasificando claramente a las personas que tendrán más riesgo de eventos. ¿Cuáles son los grupos que no requieren estratificación de riesgo para definir si debo usar estatinas, si debo ser emprendedor con este tema y reducir el LDL? Claramente los de LDL alto, muy alto, de más de 190 por su LDL. Si veo un LDL muy, muy alto, voy a usar una acción, voy a iniciar estatinas, pero independientemente del LDL, las voy a indicar en prevención secundaria en todos los diabéticos, salvo excepciones, en insuficiencia renal crónica que no estén dializando, porque en diálisis los trabajos son neutros, y en ateromatosis subclínica. El sentido sería, si yo veo placas claras, si veo un score de calcio alto, independientemente del LDL, independientemente de otros elementos, debería iniciar estatinas como acción. Entonces, como mensajes finales, la presencia de aterosclerosis subclínica valorada a través de las imágenes permite objetivar injuria vascular presente, implica el inicio de estatinas de alta intensidad o al menos de moderada a alta intensidad, plantea en la mayoría de los casos una definición de meta que seguramente va a estar por abajo de 70. Muchos pacientes que estén independientemente jugando con el colesterol y todo eso, por ahí tienen placas en más de un territorio, bilaterales, y van a decir que el colesterol, etcétera, y esto es independientemente. Entonces, cuando vemos ateromatosis subclínica, es clave que independientemente de la cifra seamos intensivos. Y para cerrar con la misma frase, nuestra gitana predictora de eventos con bola de cristal dice: esto de las placas y del score de calcio me hacen más fácil todo, me hace más fácil la vida. Así que bueno, nada, compartirles todo esto. Dejo de compartir, así vemos preguntitas, dudas o lo que quieran. Tengo a Gaby Weisman muteado, pero bueno, no sé si... Uy, no escucho nada, no escucho nada. Melina, Gabriel Micali soy. Gaby, sí, ¿cómo estás acá? A falta de score de calcio de tomografía, cuando las prepagas prácticamente, que yo sepa, ya hoy ninguna la está cubriendo. Es terrible, sí. Un Doppler vascular generalizado, ¿vos elegirías un Doppler como por ejemplo el de femoral o verías todo el lecho arterial? Sí, la pregunta es buenísima. Valentín Fuster es un defensor del Doppler de arterias femorales, sobre todo porque el Doppler carotidio se hizo tan famoso, y nosotros muchas veces solo buscamos en carótida y no miramos aorta y no miramos femorales, y en muchos grupos de pacientes el Doppler de arterias de miembros inferiores
es muy rico en información, o sea, te da mucha, no tenía placas en carótida y le apoyás en cualquiera de las dos femorales y tiene placas en los dos lados. Entonces, Valentín hizo mucho foco de esto, del tema de femorales. Yo diría que carótidas está claramente consensuado, es fácil, etcétera, pero que aunque sea explorar, digo, aunque sea el territorio femoral, aunque no hagamos un Doppler completo, el área femoral, el área de femoral superficial y del canal de Hunter, ya con eso nos da una información riquísima. Las placas, así como son más comunes en bulbo, son muy comunes en esos sectores, o sea que es muy fácil. Yo haría carótida y femoral, diría, y en pacientes con todas estas. Sí, sí, Gaby, sobre todo por ahí en diabéticos, obviamente, en tabaquistas. Escucho mal. Sí. Tres poblaciones. Uy, se escucha mal, Gaby W. Se corta por la conectividad. No, decía que un comentario. Que en población de... Sí. Belén. El año pasado, cuando se publicaron las guías de Doppler vascular, ya la parte de Doppler de aorta no estaba con tan alta recomendación, no me acuerdo la clasificación sinceramente, pero me acuerdo que no estaba tan alta la recomendación de Doppler de aorta abdominal para búsqueda de placa como si se dio valor al carotidio y al femoral, como bien dijiste, Meli. Eso me acordaba del año pasado. Sí, tal cual. Por ahí uno, si no tuvieron rédito en los otros dos, por ahí uno lo mira, pero sí. Me parece que carótida y femoral es fácil, accesible, rápido. Alguien que tiene placas bilaterales carotidias, bilaterales femorales, y por ahí tiene 50 años, no debería tener eso. O sea que a nosotros rápido nos tiene que hacer un switch y decir, estatinas, no, pero mi colesterol es bajo, suele decir el señor, independientemente de su colesterol, usted tiene más riesgo, ¿no? El mensaje sería placa, riesgo, ¿no? Sí, y como dijiste también en otra charla, es útil mostrarle al paciente la foto de la placa. Cuando la ve, es como que ahí también toman conciencia de lo que sucede. Exacto, Belén. Hay un estudio que usó el mostrar, valoró en tabaquistas el alcance de meta, el abandono y la cesación al año, cuando veían las placas o cuando no las veían. Usaron eso y es altísimamente productivo, positivo, mostrarle, porque la persona dice que, o sea, no lo puede creer. Esta semana, por ejemplo, estábamos con los técnicos haciendo ecoestrés y como la persona dijo que fumaba, era jovencita, era mujer, yo nada más para mostrarles hice así, tenía una placa enorme en una de las carótidas. Entonces agarré y apoyé en las femorales y tenían las dos femorales. Esa chica tiene 49 años y digas lo que digas, tenga lo que tenga, tiene claro riesgo. Así que uno iría incisivamente, ¿no? Bueno, y si bien lo repetimos varias veces, nunca está de más recordar el tema de que no tratamos solo colesterol con las estatinas, sino que tratamos la placa. Por eso es importante sistemáticamente buscarlas y ponérselas frente a los ojos a los pacientes, como vos decís, para decir, no te estamos bajando el colesterol, te estamos tratando la placa. Así es. Lo otro que me pasa mucho es que los pacientes dicen, por ejemplo, estamos haciendo, no, y después me vieron unas cositas, acá, pero eran chicas, o sea, la sangre pasaba. Uno mira y tiene varias de un lado, una, dos del otro. La sangre pasaba, entonces me dijeron que eran chicas y que no, o sea, ¿cómo, digamos, eso es difícil? O sea, la presencia de ateromatosis subclínica, particularmente en jóvenes, es un indicador clave porque eso nos tiene que, por eso es el mensaje, diría, veo ateromatosis subclínica, tengo que tratar, tengo que hacer algo, ¿no? Ese es por ahí el mensaje más importante. El mensaje sería no miren la luz, sino miren la pared, fundamentalmente. Claro, una cosa así, exacto. Guille, sí, te escucho. Sí. Hola, Guille. En el estudio, ¿cómo estás? En el PESA, digamos, que es el que evalúa el tema de las placas en las femorales, y aorta y coronarias y carotidias.
casi el 50% de la población sanos tenían placa en la femoral. Yo lo que no sé después es si eso tiene, si se estudió o no, alguna correlación clínica, porque ¿qué? Uno dirá, bueno, el score de calcio coronario habla de ateromatosis coronaria, la placa carotídea habla de algún riesgo quizás incluso de ACV. Ahora, la placa femoral, que es muy prevalente, Sí, ¿tiene sí. alguna asociación estudiada con eventos clínicos o todavía no? La mayoría de las placas, carotídeas y femorales hablo, tienen incluso más asociación con infarto y con eventos cardiovasculares que con ACV. Y uno pensaría, placa carotídea es ACV, y por ejemplo, placa carotídea en mujeres tiene un predominio de ACV, placa carotídea en varones la mayoría es asociado con infarto y muerte cardiovascular. O sea que la placa carotídea, en realidad, la información que me está diciendo es: cuídenme porque así como estoy acá, estoy allá, digamos. O sea que lo que tenemos que pensar es en algo sistémico. Y la mayoría de los estudios, como el ARIC, que tuvieron seguimiento, como estos de revistas Imaging, que tuvieron seguimiento de 10, 12 años, encuentran con mortalidad cardiovascular, mortalidad coronaria y mortalidad total, independiente de ACV, incluso cuando es solo carotídea. O sea que es fuerte porque uno piensa carótida, ACV, ¿no? Y por ahí la correlación fuerte tendría que ser carótida vascular, coronario, sí, cardiovascular. lo que yo pregunto es si está estudiado el tema de femoral y eventos. Sí. No hay un estudio con femoral que yo conozca, tal vez hay algo de Fuster que está con todo lo femoral en los últimos años. Fuster está con todo lo femoral, o sea, pone, no, un poco para hacer awareness de todo lo de, miremos el lecho vascular, miremos la pared vascular independiente de esto que ya sabemos de carótida. Esto, la femoral aporta mucho, particularmente si carótidas son normales, por ahí una vez mirarle las femorales, ¿no? Que es súper fácil para el médico vascular. La nieta. Meli, buenas noches. Walter Sí. habla. Walter, sí, adelante. ¿Cómo estás, Walter? Dos cositas una cosa con respecto a lo que decía Guillermo, preguntaba Guillermo con las placas femorales, si había algo predictivo o de eventos o algo que nos llame la atención. Hay un trabajo muy chico en Estados Unidos, muy chico, no recuerdo la cantidad de pacientes, que hablan donde se ven placas femorales. Se habla de un 25, un 27% de lesiones vasculares ya más periféricas. Se hizo en pacientes con niveles de colesterol muy altos. Ellos tienen bastante problema con el colesterol. Así que más o menos se habla de popliteas y lesiones tibiales en un 25-27% asociados solamente al ver placas femorales. Exacto. Eso es el único trabajo que recuerdo. Sí, y Fuster otra mostró. cosita, Sí. Otra pregunta para recordar nada más, cuando tenemos pacientes subclínicos o asintomáticos y encontramos placas, ¿cuál sería la estatina indicada o que mejor actúe? Sabemos que en el estudio Júpiter en pacientes diabéticos la rosuvastatina lleva igual que los coronarios, lleva el estandarte, pero ¿cuál sería la estatina a trabajar? Sí, el concepto está bárbaro. La pregunta, el concepto sería: veo placas, busco una meta menor de 70, entiendo que tiene más riesgo, y la Rosuva tiene equipotencia con la Ator, o sea que la mayoría de las guías ya eligen esas dos, una u otra, de primera mano, digamos. Si el paciente no tolera ninguna y hay que hacer un challenge y todo eso, por ahí uno prueba otras, pero o Rosuva o Atorva, sabiendo que la equipotencia una es mitad de la otra. O sea, por ejemplo, Rosuva 10 es similar a Atorva 20. Entonces, yo tengo, por ejemplo, yo ya sé que Rosuva 10 o Atorva 20 bajan alrededor de 30 a 35% el LDL promedio. Después, obviamente, hay una curva, un sinusoide en realidad,
y hay personas poco respondedoras o nada respondedoras, y hay personas hiperrespondedoras. Las estatinas tienen esto de la respuesta sumamente variable. El ezetimibe, todos bajan 18-20% adicional, todos, a las estatinas. Las estatinas es muy genética la respuesta de cada paciente y varía paciente a paciente. Entonces yo lo testeo. Por ejemplo, sé que está en 100 de LDL y yo voy a querer menor de 70, yo ya sé que voy a poder usar una estatina en principio de moderada intensidad porque está en 100, entonces utilizo Rosuva 10 o Atorva 20, cualquiera de las dos. Sí, y ahí le doy eso y el paciente viene y tiene 90 de LDL. Entonces yo ya sé que es un hiporrespondedor, puedo duplicar la estatina y ahí voy a tener un 6-7% adicional de descenso, nada más. Acuérdense que la duplicación es medio cara, en el sentido de que por ahí de 5 a 20 hice 2 duplicaciones, gano 14% de descenso adicional. Cada duplicación es 6 o 7% adicional. Entonces, si tengo 5 y lo llevo a 20, tengo por ahí un 14% de reducción. Pero si estoy en 20 y lo quiero llevar a 40, me tengo que gastar, o sea, tengo que subir 20 miligramos por noche para tener solo 6% adicional, y ahí es donde el ezetimibe en general suele agregar aporte, y el hiporrespondedor suele ser mejor respondedor cuando asociamos. Así que el ezetimibe en general agrega 18-20% adicional a todos. Entonces, si empecé con Rosuva 10 o Atorva 20 y obtuve X, yo ya sé que agregándole la dupla a eso que le di de ezetimibe, voy a tener un 18-20% más. Así que a priori buscaría la meta de 70%, 70 miligramos por decilitro de LDL. Obviamente, cuando el paciente tiene 180 de LDL y estoy viendo placas y tengo que buscar menos de 70, o aunque sea menos de la mitad, menos de 90, aunque no llegue a menos de 70, yo ya sé que voy a tener que armarme con todo. Entonces por ahí le digo, mire, vamos a arrancar con Rosuva 20 y ezetimibe 10 de una. Y vemos, y por ahí es un hiperrespondedor y le baja 50 y le aflojamos y le ponemos 10 de Rosuva y 10 de ezetimibe. Pero un poco los europeos trabajan muy así, como les digo, como si fuera, ¿dónde estoy? ¿Dónde debo ir? ¿Cómo sé que baja cada cosa? ¿Qué uso? Porque a veces el paciente le das algo, le das 5 de Rosuva, ese señor por ahí no lo ves nunca más. El señor quedó 15 años con 5 de Rosuva y el LDL casi no bajó. O sea, eso nos pasa mucho. Hola, Meli. Hola, ¿cómo estás, Jen? No, Mary Pelletier soy. Ah, Mary, te confundí, perdón, la voz. Voy a hacer una pregunta muy Sí. sencilla. Sencilla, Pero, claro. ¿cuánto es el tiempo considerable del nuevo control? O sea, ¿dentro de 4 cuánto semanas. lo vuelvo? 4 semanas. 5 semanas máximo. En general se obtiene mucho antes, pero en 4 o 5 semanas, o sea, yo le doy la estatina o la estatina del ezetimibe o la otra estatina, lo que quiera, y le dejo ya un laboratorio para 4 o 5 semanas, sobre todo para ver si la toma, qué respuesta es hiperrespondedor, es hipo, no la tomó, no, le tengo que decir que no la tomé y vos lo ves igual, por ejemplo. Así que 4 o 5 semanas está bárbaro. Perfecto. Es una buena pregunta, porque uno no sabe, viste, en la práctica, bueno, ¿para cuándo le doy un laboratorio? Otra cosa es que el paciente viene y dice, por ejemplo, no, pero yo solo hace 2 meses que la tomo. Esperen, y no, a las 4 semanas, con creces, ya tengo a dónde va a llegar el paciente, ya lo tengo. O sea, no hay que esperar meses. Lo otro es que la comida y el ejercicio, desgraciadamente, hay que admitir que el poder de la comida y el ejercicio es poco, sirve para muchísimo, para triglicéridos, para estar en forma, para bajar la panza, para estar saludables, para bajar la mortalidad cardiovascular, pero no para bajar el LDL. Entonces, la reducción con la mejor medida higiénico-dietética es 5 a 15%. Y en general el paciente ya hace algo pasable. O sea, por ahí ya se cuida con la comida, ya hace algo de ejercicio, y él espera que si ahora sí se pone las pilas va a bajar a la mitad el colesterol
y eso no va a pasar. O sea, hay que animarlo a hacer ejercicio, hay que animarlo a comer saludable, pero explicarle que no podemos esperar de esos elementos, de esas intervenciones, más que lo que las intervenciones dan. Me quedé colgada, tal vez. Estoy sin web, sin wifi. Edu, estoy sin wifi. No sé qué está. Ya volví, me activé. Se escucha bien, ¿eh? Se escucha todo bien. Bien. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta práctica? ¿Algo? ¿Alguna? No, muchas veces uno ve gente que los médicos los mandan, ahí se había salido y volvió a entrar Gabriel Wyman, que por ahí también le va a gustar este tema. Sí. Muchas veces ve pacientes que no tuvo evento clínico, no tuvo infarto, no tuvo ACV, no tuvo revascularización, y por la sola presencia de placas y algún otro factor de riesgo, como que el paciente es dislipémico, tabaquista, le ponen aspirina. Ese es un tema que hace rato se lo habló, y la aspirina en prevención primaria no tiene demostrado ningún beneficio. ¿Tenés algo más para acotar sobre el tema? Sí, tal cual, es lo que vos decís. Bayer, digamos, como representante principal de la aspirina, ha ido muchísimas veces a la agencia europea, a la agencia americana, intentando que algún subgrupo de prevención primaria entre con aspirina. Él diría que en los diabéticos, dentro de la prevención primaria, en los diabéticos, con muchísimas placas, con muchísima carga, con todos los territorios llenos de placas, con mucho factor de riesgo, podría uno considerar aspirina siempre balanceando con riesgo de sangrado. El tema de la estatina versus la aspirina, uno ve placas y no sabe qué hacer. Si dar estatinas o aspirina, es estatinas, o eventual estatina de ezetimibe o lo que sea. La aspirina, el tema es el sangrado, o sea que seguimos siempre con el temor del sangrado, que uno lo minimiza, etcétera, pero en la práctica el sangrado, no digo un sangrado mayor, pero el sangrado al menos digestivo es prevalente con aspirina. Así que la aspirina todavía sigue. Hay estudios, Gaby, por la pregunta específica, que intentaron ver si los pacientes con mucho score de calcio o con score de calcio en DA y tronco alto, por ahí se beneficiarían con aspirina. Ahí está todo buscándose ese subgrupo de más riesgo para elegir esa cremita de arriba de todo para darle aspirina, digamos. Pero evidencia no. Impecable, sí, clarísimo. No, es prevención secundaria y prevención primaria no es para nadie. Por ahora el estudio ASCEND se hizo con diabéticos de distintos riesgos y dio negativo, hay críticas, eran todos diabéticos, se les daba aspirina versus placebo, bajaba todo lo isquémico y subía todo lo sangrado. Y quedaban neutros. El balance era un poquito más hemorrágico que el beneficio. Entonces uno vuelve, nada, y por ahí decís, bueno, el diabético, el peor de... Yo en general a los diabéticos no les doy aspirina, y la otra vez discutíamos esto en el consejo, y Walter Mason tiende a darle, o sea que después está la posición que uno tome, ¿no? Frente a esto, pero estatinas es seguro, así que bueno, por ahí el mensaje sería, veo placa, doy estatinas, y busco menos de 70, si tuviera que decir una frase. Claro. Clarísimo, no sé si alguien tiene algún otro comentario o cerramos. Bueno, muchísimas gracias a todos, por estar, por acompañarnos, y bueno, empezó la temporada de Ateneos que nos va a nutrir a todos, hay temas interesantísimos, así que pedirles que todas las veces que puedan se prendan, inviten gente y hagamos extensivo esto, así es enriquecedor. Y sigan participando como hoy, porque hoy ya somos 17, es un número muy interesante. Bien. Bueno, buenísimo. Bueno, chicos, gracias a todos, a descansar. Y abrazo grande, gracias Melina. Nos seguimos viendo el jueves. Un placer. Chao. Chao, gracias.